Hace unos años imaginé un cielo con una nube en forma de conejo. A partir de esa imagen mental pinté dos cuadros, este y este otro. Para hacerlos simplemente combiné algunas fotografías de cielos con otras de conejos, un proceso realmente sencillo. Le di esta misma tarea a 3 programas populares que generan imágenes a través de inteligencia artificial: Dream Studio, Midjourney y Crayon. En lo que ustedes ven los resultados que estos programas generaron, les platico algunas reflexiones sobre el tema. El otro día mi novia me envió un video de yucatecos peleando en la calle. Uno de esos videos virales que son graciosos por lo exagerado de las expresiones de la gente, pero en los que no se están haciendo realmente daño. Me mató de risa cuando le dice: ¿te quieres morir? Y el otro responde: chinga tu madre, si me vas a matar, mátame, pendejo. Obviamente con el simpático acento yucateco. Esa frase me pareció tan graciosa que la anoté en los comentarios de ese video. Inmediatamente el robot de YouTube saltó y cubrió mi pantalla con un mensaje que decía: nuestras normas comunitarias no permiten amenazas a otros usuarios. No supe si reír o llorar. Esa es la razón por la que las computadoras no pueden hacer arte, porque no entienden el sentido de las palabras. Entienden lo que la palabra significa, pero no entienden el sentido que uno le da a la palabra. Una inteligencia artificial, programada como lo están el día de hoy, nunca podrá contarte un chiste. Para hacerlo, tendría que pensar como nosotros, pero nosotros mismos no sabemos cómo es que entendemos el sentido de las cosas. Es algo que hacemos, pero el proceso con el que lo logramos está fuera de nuestro entendimiento. El día que entendamos cómo es que nuestro cerebro le da sentido a las palabras y las cosas, entonces podremos programar una máquina que piense como nosotros. Y es que el arte es así. Cuando pintamos, lo que hacemos es transformar un material. Por ejemplo, la pintura, que no es más que grasa con polvo de colores, en algo que tiene sentido, en un paisaje, un rostro o cualquier otra cosa que veamos o imaginemos. La computadora lo que hace es simplemente tomar imágenes y mezclarlas a partir de instrucciones que nosotros le damos. Lo hace de una forma sorprendente, sí, pero la computadora no entiende lo que está haciendo. Para ella no tienen sentido las cosas que hace. Para nosotros sí. Nosotros le damos un sentido al sonido de las palabras, a las imágenes o a los objetos. ¿Por qué tenemos una maceta con una planta dentro de nuestra casa? Significa algo para nosotros, aunque no lo pensemos, pero un sentido tiene. ¿Se puede crear arte con estos programas? Por supuesto, pero el sentido se lo tiene que dar uno. La computadora por sí misma no le da sentido a la imagen que produce. Como ven, una tarea tan simple, la de imaginar una nube en forma de conejo, le resulta muy complicada a la máquina. Por supuesto, cuando las personas que buscan venderte este software lo presentan, muestran ejemplos de imágenes donde la máquina acierta a generar un resultado impactante. Cosas simples como mostrar un perro con gafas oscuras no representan ninguna dificultad para la máquina. Hay otras que me parecieron simpáticas. Recientemente pinté un retrato de Ana de Armas para probar la técnica de Caravaggio. Le pedí a los diferentes programas que produjeran un retrato similar. Dream Studio mostró resultados impresionantes. Crayon hizo unos retratos monstruosos que podrían servir como imagen de referencia para pintar cuadros al estilo de Francis Bacon. Y Midjourney produjo figuras un poco menos horroríficas, pero de nuevo sin entender bien las formas que estaba intentando modelar. Hace algunos años, un grupo de programadores le mostraron un software de animación por inteligencia artificial a Hayao Miyazaki, el aclamado director del estudio Ghibli. 毎朝この頃会わないけど身体障害の友人がいるんですよ。そのハイタッチするんだけど大変なんです。彼の筋肉がこわばってる手と僕の手でこうハイタッチするの。でその彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思って見ることできないんですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。どこでたどり着きたいですか。
間が描くのと同じように絵を描く機械を作りたいんだ。はい。Creo que las cosas no han cambiado mucho desde entonces, y de nuevo no cambiarán hasta que se fabrique una computadora que realmente imite el pensamiento humano y que no simplemente haga operaciones y cálculos a partir de estadística y redes neuronales. Estoy de acuerdo con que se le puede enseñar a una máquina a jugar ajedrez. Al fin y al cabo se trata de un juego con reglas claras y opciones limitadas, pero el arte es algo mucho más complejo que trata sobre nuestro propio pensamiento y este no se reduce a procesos estadísticos. Estos programas generan resultados curiosos, pero definitivamente no reemplazarán el trabajo de un artista. Podrían usarse como un generador de imágenes aleatorias a partir de las cuales un artista puede partir para hacer un trabajo. Como herramienta de trabajo para generar imágenes terminadas, me parecen demasiado limitadas. Hay que estar probando una y otra vez hasta que, por suerte, el programa produce una imagen que más o menos se parece a lo que buscamos. Por ahora funcionan bien como entretenimiento, como un juguete al que le das instrucciones y te sorprende con un truco. Me acuerdo cuando iba a algún centro comercial con mis amigos del bachillerato y al salir del estacionamiento y entregar el ticket a la máquina que te levanta la pluma para que pueda salir el coche, mi amigo Emilio le decía a la máquina: «Muchas gracias, que tenga una buena tarde». Y yo le decía: «Es una máquina, no te entiende». Y él me respondía: «Un día las máquinas dominarán el mundo y cuando ese día llegue, quiero que recuerden que yo fui amable con ellas». Les digo, el día que una máquina invente sus propios chistes, empezaremos realmente a preocuparnos.